¿Te apetece un tutorial de Resolume? Si es así, estás de suerte porque en este vídeo te traigo un vídeo corto, rápido, pero creo que puede ser muy interesante. He pensado que hace tiempo que no hablábamos de Resolume, así que creo que ya tocaba. Este vídeo además viene con contenido descargable. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual, empezamos. Lo primero que tenemos que saber es qué es Wire para Resolume. Wire es una aplicación que al instalar Resolume, cualquiera de sus versiones, Arena o Avenue, se instala también en el paquete. Es este icono que tenemos aquí, Resolume Wire, y es este software que tenemos aquí. Este software nos va a permitir crear nuestros propios efectos, nuestro propio contenido generativo, y lo hace a través de estos nodos que vemos aquí. No vamos a explicar en detalle cómo funcionan, de hecho no lo vamos a explicar en este vídeo porque esto merece un vídeo aparte, pero si conoces Blender, si conoces DaVinci, pues sabrás cómo funcionan los nodos. Los nodos tienen una entrada, una salida, y conforme vamos linkando con estas opciones que nos dan aquí, pues podremos generar diferentes tipos de contenido. En este caso, Wire nos permite crear diferentes efectos y contenido generativo, como te digo, pero lo que vamos a hacer nosotros en este caso es mucho más fácil que eso. Eso lo dejaremos para más adelante, ya explicaremos Wire más adelante. Y ahora lo que vamos a hacer es 9 efectos que se han creado con Wire, vamos a aplicarlos a Resolume para que tú los puedas descargar también y puedas trabajar con ellos. Ahora lo que yo tengo aquí son 9 efectos creados con Wire, con la herramienta que te he comentado antes, y simplemente lo que vamos a hacer es arrastrarlos. Como ves, en efectos tenemos aquí Video Effects y Audio Effects, y lo que vamos a hacer es arrastrarlo y vas a ver cómo nos dice si queremos instalar este patch de Wire en Resolume. Le damos a instalar y esto nos genera, además de lo que teníamos de Audio Effects y Video Effects, nos genera Wire Effects. Lo que vamos a hacer es arrastrar todos estos archivos y ahora te voy a enseñar. Simplemente le damos a instalar y vemos que ya tenemos este contenido aquí, ya tenemos más efectos que podemos añadir a Resolume. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, vamos a repasarlos un poquito, y lo que yo voy a hacer es, como ya sabes, aplicarlo en la capa del layer para que nos pueda afectar a todo este contenido que tenemos aquí. Ahora vamos a ver el primer efecto, que se llama Feedback Pro. Yo lo que voy a hacer es arrastrarlo a la capa 2 que tenemos aquí, y entonces aquí tenemos diferentes parámetros. Luma, como vemos, afecta a la imagen, y cada uno de estos parámetros afectan a nuestra producción. Como vemos, han aparecido ahí. Es ya que juegues un poco con ellos, y siempre lo más cómodo para esto es trabajar con un controlador MIDI, como tengo yo en este caso, que como ves puedes trabajar de una manera más rápida para ajustar los diferentes controles. Lo bonito es poder ajustarlos con un controlador MIDI, mejor que con el ratón, y como ves es mucho más práctico editar este tipo de funciones. Entonces es un efecto bastante práctico. Como ves, que tiene un efecto bastante chulo que crea un feedback de nuestra imagen, y dependiendo de lo que pongamos tendremos un feedback u otro, y dependiendo de la imagen que tengamos, creo que queda mejor con este tipo de imagen, vamos a conseguir una imagen que no tenemos, la vamos a ver sin bypass. La imagen sería esta, y modificada como la he modificado quedaría así. Evidentemente lo bonito es trabajar sobre el directo, sobre las imágenes reales. La siguiente que vamos a probar se llama Reducto. La arrastramos aquí y simplemente vemos que tenemos pocos controles. Lo que voy a hacer para asignarlo a mi control MIDI, simplemente recordad, venimos aquí, asignamos, simplemente pinchamos, 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 y ya está. Simplemente salimos, hemos asignado estos controles a nuestro controlador MIDI, y como vemos, depende de lo que asignemos, tenemos un valor u otro. Reducto genera así un efecto, dependiendo de lo que queramos, nos va a generar ese efecto así vintage. Ahora vamos a el de Shake. Creo que es más interesante. También evidentemente podemos unir unos u otros, y por ejemplo en este Shake de aquí, este es bastante chulo, lo vamos a poner en el editor MIDI. Yo voy a pinchar esta tecla, y dependiendo de la música, que no la voy a poner
porque esto me fastidiaría el vídeo un poco con los derechos, pero como ves, pues asignamos el control MIDI a nuestro parámetro y podemos darle aquí pues diferentes tipos de shake, si queremos más, si queremos menos. Este a mí la verdad es que es un efecto pues que me parece bastante interesante. Si imagínatelo con los beats de la música, pues es un efecto pues bastante chulo y podemos pues desplazar lo que queramos nosotros, el efecto, y la verdad es que pues está bastante bien. Es un efecto bastante chulo que si lo mezclamos pues con alguno de los anteriores, por ejemplo con el feedback, podemos darle un delay a nuestra imagen y como vemos pues genera ese efecto. Voy a quitar los dos. Vamos a ver el siguiente efecto, se llama Shifty. Shifty pues genera este efecto así bastante loco, lo podemos ajustar bastante, pero nos da una imagen pues bastante interesante. Vemos que a mí me gusta bastante la verdad, el Shifty. Nos genera algo bastante diferente. Todo esto hay que imaginarlo mezclado con la música, pinchado en directo. Bueno, si eres VJ o haces videoproducciones, pues ya sabes de lo que hablo. Y la verdad es que son unos efectos que añadimos, no están incluidos en la versión base de Resolume, así que creo que es bastante chulo. El siguiente va a ser Stilt Scanner. Vamos a ver qué efecto hace. Hace un efecto así de realimentación que pasa desde los laterales y podemos pues ajustar la velocidad, ajustar la posición y como siempre pues con un controlador MIDI pues vamos a tener más facilidad de ajustar los diferentes controles. Tenemos aquí diferentes opciones, como vemos pues nos hace ese efecto, así que dependiendo de la imagen. Y el siguiente va a ser Smooth Transform. Arrastro Smooth Transform, en este caso a mi capa 2, también podrías ponerlo encima del clip y como ves pues tiene aquí diferentes transiciones de efectos y nos genera esta transición. La verdad es que parece que no estamos consiguiendo demasiado en este control de aquí, así que ya conseguimos pues una realimentación y tendríamos que ver qué controles más nos interesan para ajustar esa transición. Vamos a Space Warper y Space Warper pues este me gusta bastante, la verdad. Si lo fusionamos con una imagen que tengamos abajo, bajamos un poco de opacidad aquí y vemos que genera esa nube así. Está bastante chulo, la verdad. Genera un efecto así psicodélico, psicotrópico, que no está mal. Si lo ponemos al 100%, vemos que en ese punto creo que es bastante y siempre podemos ajustar la intensidad, pues estaría bien ajustar la intensidad con nuestro fader. Ahora tengo ajustado el fader y en este caso pues al ajustar la intensidad pues generamos ese efecto así más de ensueño, digamos. Vamos a casi los últimos, Visual Total Annihilation. Este es una locura porque tiene como un montón de funciones que dependiendo de lo que queramos pues vamos a poder activar o desactivar. La verdad es que es bastante chulo, incluye cosas muy chulas y vamos a ver si lo mapeamos. He mapeado varios de ellos, vas a ver que se activan y se desactivan y pues dependiendo de lo que queramos pues nos genera un efecto, dependiendo de la imagen evidentemente, pues nos genera el efecto bastante loco, la verdad. Podemos ajustar aquí la frecuencia, podemos darle una frecuencia superior y dependiendo pues de lo que ajustemos y de lo que queramos en cada momento pues nos va a generar un efecto. Evidentemente todo esto hay que trabajarlo sobre la marcha, hay que ver qué tal funcionan, qué es lo que más nos gusta, qué efectos más nos gusta y bueno pues nos genera ese efecto. Y ya por último vamos al que se llama VH Shifter y simplemente nos genera esa imagen pues de efecto de VHS que es tan típico con esas distorsiones y estos colores de RGB clásicos y dependiendo del efecto que queramos y entonces pues genera un efecto pues bastante chulo de VHS pues que siempre llama la atención y eso pues generado pues por ejemplo con el shake pues nos genera el efecto bastante chulo para nuestras producciones. Ahora has visto ya el funcionamiento rápido de estos efectos y estarás diciendo, Ginés, ¿cómo puedo descargar eso? Pues es muy sencillo, te voy a dejar el link en la descripción, pero es tan fácil como ir al foro de Resolume, al foro oficial, y en uno de los posts, te dejaré el link directo en la descripción,
puedes venir aquí y descargar en descarga directa cada uno de estos efectos creados con Wire. Algo que sí que es importante comentarte es que solo requiere a partir de la versión 7.18.2 o superior de Resolume. Así que debes tener eso en cuenta si quieres utilizar estos efectos. Y ahora que ya sabes cómo encontrarlos, si quieres seguir aprendiendo sobre Resolume, lo que yo te recomendaría es ir a mi canal de YouTube, venir a listas y verás que en alguno de estos sitios está curso de Resolume. Simplemente tienes que pinchar y vas a tener una lista con todos los vídeos que creemos de Resolume. Hay bastantes vídeos ya, bastante interesantes, y hay algunos también que son interesantes, pero los he tenido que poner en la zona de miembros porque son vídeos que están muy bien, que tienen un alto valor, y creo que la única forma de ayudarme un poco a que siga creando contenido es de esa manera. Así que si quieres participar, puedes darle a unirte a este botón para convertirte en Vmixero Pro y podrás acceder a alguno de estos vídeos que, por ejemplo, el Output por 4 es un vídeo muy interesante que ha funcionado muy bien, pero me he visto obligado a llevarlo a la sección de pago, ya que YouTube de por sí realmente paga muy poco, y si queremos seguir creando contenido, pues la única manera es así, creando una parte de contenido de pago, de contenidos de miembros pro, y ya lo sabes, con esa pequeña aportación pues me ayudas a seguir creando contenido y tú tienes contenido de calidad, súper importante, súper de valor, que te va a ayudar un montón. Hasta aquí hemos visto cómo conseguir estos efectos de Wire para Resolume. Espero que te haya gustado, te haya resultado interesante y lo puedas aplicar ya en tus futuras producciones. Si quieres aprender más sobre Resolume, recuerda que te dejaré una playlist en el primer comentario que tienes todo el contenido de Resolume para que te sea fácil acceder. También tenemos el canal de Vmixeros, tanto en Telegram como en WhatsApp. El contenido va a ser el mismo, pero me permite compartiros información pues de una manera más cómoda, más rápida, que con un vídeo pues que cuestan un poquito más de producir. Simplemente, si te gusta todo este contenido, dale un like, suscríbete al canal si no estás suscrito ya. Por mi parte, nada más, dame un nos vemos en próximos vídeos.